el iPad, ¿de acuerdo? Y volvamos a lo que estábamos explicando como el método de pronósticos. Fijaros que lo que yo estaba hablando era alisado simple, en el alisado simple lo que tengo es, para hacer un forecast de un periodo t, lo que hago es alfa por el último valor, más 1 menos alfa por algo que es la suma de varios valores, y esa suma de varios valores la pondero como alfa del penúltimo valor, más 1, menos alfa de la suma de los anteriores valores, y estos valores los pondero como alfa del antepenúltimo valor, más 1 menos alfa de la suma de una ponderación de los antepenúltimos valores. Y ahora, si os fijáis, esto corresponde a esto. Ahora voy a tener que poner un valor, un corchete aquí y otro corchete aquí. ¿Sí? Quiero que intentemos fijarnos un poquito en lo que hubiera sucedido. Esto es como pronosticamos el valor del periodo t. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera utilizado la misma fórmula para pronosticar el valor del periodo t menos 1? Pues que lo que hubiera tenido hubiera sido alfa del último valor, que es t menos 2, más 1 menos alfa por alfa del penúltimo valor, que en este caso es de menos 3, más 1 menos alfa por alfa del antepenúltimo valor, y creo que ya entendéis cómo se repite el proceso. ¿Sí? Ahora, la parte curiosa de esto no es ese cálculo de que lo puedo poner de 2 a repetidamente, el periodo, cómo hubiera funcionado el método en el periodo t-1, cómo hubiera funcionado el método en el periodo t-2, cómo hubiera funcionado el método en el periodo t-3. Es que si nos fijamos, esto de aquí corresponde a lo que hay en el corchete. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, en realidad, cuando uno hace un pronóstico, lo que está diciendo que hace es el pronóstico para el periodo t es una ponderación del último valor y una ponderación de mi último pronóstico. Y aquí a lo mejor empezáis a ver un poco la luz de lo que está haciendo el método. El método es un método que tiene la historia resumida en un número y cuando llega un número nuevo, agrega un nuevo número. ¿Sí? ¿Todo el mundo me ha seguido hasta aquí? Es más, hay otra alternativa para ver este modelo, que es la siguiente. Si miramos el modelo como esto, como esta fórmula que acabamos de poner, y me permitís el engorro de hacer unos cuantos numeritos, ¿sí? Y os acordáis de la clase anterior de cómo he definido el error. ¿Cómo había definido el error? El error había dicho que era lo siguiente. Perdonad, que aquí he viciado con los índices. O lo que es lo mismo, que el error era igual a esto. Porque el error lo que hacía era restar el valor que había sucedido y el valor que había pronosticado yo. Y eso era la diferencia. Si ahora recojo estos números de aquí y los reordeno un poquito, o peor, permitidme el lujo de poner aquí un menos.
Dejádmelo hacer completo, porque esto es un poco largo. Alfa por d de t menos 1 menos alfa por f de t menos 1. Por tanto, puedo sacar alfa factor común y lo que saldría sería esto. Y ahora fijaros que esto de aquí es esto de aquí, pero cambiado de signo, multiplicado por menos 1. Por tanto, si hago eso, lo que tengo es esto. Y si arreglo un poquito esta fórmula, lo que me sale es esto. Que es equivalente a esta fórmula. ¿Sí? En ningún momento os voy a pedir jamás que hagáis este proceso de cálculo que he estado haciendo yo, simplemente lo he puesto una vez para que veáis lo que es, ahora la que es. Las dos fórmulas que me interesan que veamos es esta y esta. Y como esto me estorba para la explicación, las voy a volver a reescribir en otra lámina. La primera era esta. Y la segunda era esta. ¿Sí? Las dos explican la base, voy a comprobarlo porque no quiero viciarla. Las dos explican la base de lo que está haciendo este método. Este método lo que hace es, yo tengo una idea de cómo funciona mi sistema. Esta idea de cómo funciona mi sistema es el valor de f de t menos 1. ¿Sí? Y ahora llega un nuevo dato. Y este nuevo dato, en el fondo, es el valor de d de t menos 1. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambio mi idea del sistema según el nuevo valor? Y la respuesta, desde el punto de vista de esta pregunta o de esta fórmula de aquí, es un porcentaje alfa al nuevo y un porcentaje 1 menos alfa al viejo. Sí, esta es la idea. Y la idea de este modelo de aquí es, depende de si me he equivocado o no. Y ahora, este depende de qué ha pasado, quiero desarrollarlo todavía más como una idea. Sé que estoy metiendo mucha teoría, alguno de vosotros me dirá, pero profe, esto no me lo va a preguntar jamás en un cálculo, cierto, pero quiero que entiendas qué cálculo estás haciendo, porque en el avisado doble y el avisado triple no voy a poder hacer un desarrollo tan pormenorizado de los componentes. Pero voy a seguir pidiendo preguntas lógicas y de idea, y esa idea se tiene que trasladar o se tiene que obtener en este modelo, que es el simple. ¿Sí? Ah, vale. Muy bien. Ahora, suponte o suponer
que creías que tu modelo, que tu sistema tenía ventas 1000. ¿De acuerdo? Y resulta que tus ventas fueron 800. ¿Qué es lo que harías tú de forma lógica? Pues tú lo que harías de forma lógica es, uy, a lo mejor no eran 1000, a lo mejor debería de rectificar a la baja mi pronóstico a futuro. ¿De acuerdo? Y entonces, si os fijáis, el error era esta fórmula. Mi forecast era de 1000, mis ventas, mi demanda fueron de 800, me he equivocado de 200, me voy a la fórmula de arriba y lo que haría sería que mi nuevo valor sería el valor antiguo, que es 1000, menos alfa por 200. Y alfa es lo que yo denominaría una constante de aprendizaje. Si alfa es muy chica, mi aprendizaje es muy lento, pero también mi olvido del pasado es muy lento. Si alfa es muy grande, mi aprendizaje es muy rápido, pero mi olvido del pasado, lo que yo olvido de cosas que sabía antes, también es más rápido. Por tanto, aquí volvemos a tener el mismo trade-off que teníamos en la media móvil. ¿De acuerdo? Pero fijaros ahora, para hacer otro cambio, que tu sistema tenía unas ventas de 1000 y resulta que tus ventas fueron 1500. Bueno, pues ahora debería de rectificar, no a la baja, debería de rectificar al alza mi pronóstico futuro. Y ahora, si os fijáis, mi error fue 1000 menos 1500. Tengo un error de menos 500. Y por tanto, mi forecast sería 1000 menos alfa por menos 500. Por tanto, 1000 más alfa por 500. Así que lo que sucedería es que aprendería haciendo crecer el valor. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Aún no he entrado en las 3 claves que había dicho al principio. No he intentado explicar exactamente las 3 claves que había explicado sobre la media móvil, de qué eran los cálculos que yo os iba a pedir, pero sí he intentado explicar qué es lo que hace el alisado exponencial simple. Ideas del alisado exponencial simple. La primera idea, usar todos los datos. La segunda idea, cuando llega un nuevo dato, lo absorbo en mi conjunto de información. ¿De acuerdo? Para aquellos que tengan dudas, seguimos pensando que el modelo solo tiene nivel. Y la fórmula que voy a usar
con mayor frecuencia es el forecast de un periodo, es alfa por el valor del último periodo, más 1 menos alfa por el forecast anterior. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo el mundo ha entendido esta explicación? La gente que tenga Profe, dudas, dime, Rodrigo. es que en la lámina anterior no entiendo el lambda, como Ah, que toma ningún valor, porque quedaría como, por ejemplo, 1000, o sea, el alfa. el alfa es una constante que vale entre 0 y 1. Es un parámetro, es como el valor de la media móvil. Sí, pero ahí como escribió, por ejemplo, 1000 menos alfa por 200, eso era como para solamente explicar Claro, porque yo la alfa depende, lo la alfa anterior. es un valor. Ah, ya. Aún ¿Vale? no En el estamos como fondo, llegando a cuál es sí, el alfa. no estamos entrando en cuál es. En el Ah, fondo, ya. alfa juega el mismo papel que el número de periodos en una media móvil. ¿Sí? Por tanto, si te lo miras así, como alfa juega el mismo papel que el número de periodos en una media móvil, alfa es un parámetro optimizable. ¿De acuerdo? Por Sí, eso yo profe. no he puesto un valor. Lo único que digo es que el valor de alfa, que es un parámetro optimizable, alfa, está asociado al ritmo de olvido y aprendizaje. Alfa baja, mayor poder al pasado. Alfa alta, mayor poder al presente. Que en realidad no es el presente y no es el pasado, es el pasado cercano y el pasado lejano. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora que ha quedado más o menos clara la idea, no digo que le haya quedado clara la idea a todo el mundo, voy a intentar volver a la lámina inicial en que hablábamos de los diferentes objetivos que tenía o que podíamos tener cuando hacíamos un pronóstico, ¿vale? Y si os acordáis, en los cálculos de pronósticos había 3 tipos. Hacer pronósticos, escoger el mejor modelo, actualizar datos. Y ahora voy a hacer lo mismo para el alisado exponencial simple. 1. Ya no me acuerdo. ¿Alguien me dice los valores, por favor, que eran las 3 cosas que podíamos, los 3 cálculos que podíamos necesitar? Por favor. Si no, voy a tener que volverlo a mirar. Lo siento, me he despistado y se me ha ido el santo al cielo. Hacer pronósticos, escoger el mejor modelo, actualizar datos. Hacer pronósticos, escoger el mejor modelo, actualizar datos. Voy a empezar por hacer pronósticos. Fijaros que la fórmula ya nos dice lo que está sucediendo. El forecast para T es igual a alfa de la demanda del último periodo más 1 menos alfa del forecast del último periodo.
Por tanto, si yo quiero hacer un forecast del valor del 2020, lo que necesito es el valor de alfa que utilice, por ejemplo 0,2, necesito el valor que tenía en el último periodo, yo qué sé, por ejemplo, y ahora el resto, pues lo que le toque. Y en este ejemplo, por ejemplo, podríamos suponer que este valor era 2,6. Pues 0,2 por 3 más 0,8 por 2,6 y el valor que salga, que en este caso debe ser algo así como 2,7, sea el valor del forecast. Fijaros que para hacer un forecast, lo único que necesito es las dos últimas observaciones. Eso para hacer el forecast del 2020. Pero alguno de vosotros me podría decir, ¿y para el forecast del 2021? ¿O para el forecast del 2022? Y para esto tengo que volver a hacer lo mismo que comentamos con la media móvil. Si os acordáis, en la media móvil, yo lo que había dicho era que la media móvil es un modelo que considera solo nivel. Y ahora resulta que también dije en esa misma lámina, en ese mismo momento, que la media móvil y el alisado simple eran primos hermanos y que servían para analizar métodos que solo tenían nivel. Por tanto, el alisado simple es lo mismo. Solo nivel. Por tanto, si solo es nivel, ¿cuál es el estimador de nivel? ¿Alguien? Pues el estimador de nivel es esto de aquí. El último valor de forecast que yo haya podido calcular. Por tanto, como es el último valor de forecast calculado, en el ejercicio que hemos hecho antes, el forecast del 2021 será el mismo que el forecast del 2020. Y el forecast del 2022 será el mismo que el forecast del 2021. Al menos hasta que lleguen nuevos datos. Hasta que lleguen nuevos datos. Cuando llegue un nuevo dato, entonces tendremos que asimilar el dato al modelo. Y si os acordáis, eso es lo que hace el paso 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo escogemos un modelo? Profe, ¿puede retroceder un segundo a la lámina anterior que estábamos viendo? Sobre lo... No, la otra. Cuando estábamos viendo que se repetían los valores del 2021 y el 2022. Ah, esta. Voy a eliminar esta, perdonad, que parece que... da igual, la elimino luego. Esta. Sí. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Cómo escoger el modelo? Bueno, pues lo que podríamos hacer es el cálculo que hacíamos antes. Exactamente el mismo cálculo que hacíamos antes con la media móvil. Lo único que ahora vamos a tener un pequeño detalle que alguien me obliga a hacer tratarlo como un caso especial.
volvemos a tener los valores del 2011, 2012, 2013, 2014 y así sucesivamente hasta el valor del 2019, 18, 2019. Y tenemos los valores, no sé, 2, 1, 3, 1, unos cuantos valores más, y aquí tendríamos el 5 y el 2. ¿De acuerdo? Y en el caso anterior lo que habíamos hecho era determinar el valor pronosticado. Con una media móvil 3, con una media móvil 4, con una media móvil 5. Ahora podríamos hacer lo mismo, pues por ejemplo, con una alfa igual a 0,1. ¿Sí? Y ahora empieza el problema, el único problema que yo le veo. ¿Cómo se calcula el valor del 2019? Pues el valor del 2019 se calcula como alfa, la demanda del 2018, más 1 menos alfa, el pronóstico que teníamos para el 2018. Y el valor del 2018 se calcula como alfa de la demanda del 2017 más 1 menos alfa por el valor del pronóstico que teníamos del 2017. Y así tiramos para adelante. Así que, por ejemplo, en este caso, sería alfa de la demanda del 2011 más 1 menos alfa del pronóstico del 2011. Pero cuando llegamos aquí, lo que nos encontramos es que tenemos un valor de alfa por la demanda del 2010, que no existe, más 1 menos alfa por un pronóstico del 2010, que no existe. Por tanto, para escoger el modelo nos encontramos que tenemos dos problemas gordos, que es que esto no existe y esto no existe. ¿Cómo se soluciona habitualmente esto? Pues se soluciona olvidándose del año 2011 y suponiendo que igual que quiero saber cuál es el mejor alfa igual a 0,1, tengo que saber cuál es el mejor 2011, pronóstico para el 2011. Por tanto, mi proceso de optimización o de encontrar el mejor modelo matemático cumpliendo un alisado exponencial simple, tiene que buscar la mejor alfa y la mejor forecast de inicialización. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, en la media móvil teníamos un único valor. Que usaba media móvil 1, media móvil 2, media móvil 3, media móvil 4, media móvil 5. En el alisado exponencial tenemos dos valores. Tenemos que decir cuál es el alfa y cuál es este valor de aquí que sirve para empezar el arranque del sistema. ¿De acuerdo? Como en el caso anterior, estos cálculos, alfa y el arranque, los podemos determinar matemáticamente o por lógica. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la determinación matemática. Para determinarlo matemáticamente, lo que hay que hacer es resolver un problema de minimización de la suma de errores. Y tienes dos variables, alfa y el forecast inicial. Este problema es un problema bastante difícil, es un problema no lineal, bla, 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 pero se puede implementar con el solver de Excel.
Se supone que habéis hecho solver de Excel en algún sitio, en algún curso. Lo que haces es que pones alfa como una casilla, pones el valor inicial de forecast como otra casilla, los pones como valores que se calculan, pones todas estas fórmulas que he escrito yo aquí en las casillas que tocan, calculas el error, que se calcula igual que en las medias móviles, haces la suma de los errores en una casilla y esa casilla le dices que el objetivo es minimizar. Y ya tienes el alisado simple hecho. ¿De acuerdo? Esa es la técnica 1. La técnica 2 es utilizar el sentido común. Y el sentido común dice que alfa debería de estar entre 0,1 y 0,3. Y también dice que el F inicial, una buena manera de fijarlo es que sea igual al valor de la demanda inicial. Dicho de otra manera, que si puedo escoger, pues que como el valor del 2011 es 2, el F del 2011 sea 2 y empiece a calcular 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, considerando que F de 2011 es 2. ¿De acuerdo? Todo lo demás, fijaros que lo podéis meter en una fórmula en Excel. Alfa del valor de esta casilla más 1 menos alfa del valor de esta casilla. Y el error pues sería la resta de las dos casillas anteriores. Eso te da una hoja de cálculo que hace todo el cálculo por ti, todo el proceso por ti. Y tú lo único que tendrías que escoger entonces es, con el solver de Excel, por ejemplo, encontrar el valor mínimo. El que da mínimo error. Utilizando MSE, MAT o MAPE, el que vosotros queráis. Generalmente esto lo hacemos en clase manualmente, pero lo más probable es que si esto os lo pregunto en una prueba vais a tener el Excel, por tanto yo os recomendaría que lo practicarais en Excel. En Excel, en Google Sheets, en cualquier hoja de cálculo que os guste, me da igual. ¿Sí? Por tanto, fijaros que para hacer pronósticos lo que hay que utilizar es el último forecast conocido, o el último forecast disponible, para escoger un modelo, lo que hay que hacer es simular que hubiera pasado en el pasado. Y para actualizar datos, es lo que me queda, y es lo que vamos a ver ahora. Recordad la fórmula principal que os he dicho que ibais a utilizar. Fijaros que esta fórmula, en el fondo, está haciendo justo lo que he dicho que tenemos que hacer, actualizar datos. Esto de aquí es antes del dato nuevo. Esto de aquí corresponde a la ponderación del dato nuevo. Y esto de aquí es el nuevo pronóstico o la nueva estimación de nivel de mi modelo. ¿De acuerdo? Sé que he hecho una cosa que odiáis mucho con toda vuestra pasión, que es explicar un tema casi sin ningún cálculo y todo con letras, todo a nivel abstracto. Ahora voy a intentar explicar un poco numéricamente qué es lo que sucede. Una de las preguntas típicas que voy a tener que contestar y que si no contesto en lo que me queda de hora
necesito que me insistáis en que os lo tengo que explicar, es este tema de los subíndices, porque vuelve loco a la mayoría de los alumnos. ¿Por qué T-1 y no T? ¿Y por qué no T+1? ¿Y por qué después pones T-1 y en el otro pones T-2? ¿Vale? Por tanto, esto lo tengo que explicar en algún momento de nuevo, como mínimo en el resumen antes de hacer el control. Haremos un control al final de la clase, solo un control. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la misma explicación que he hecho yo. Ahora vamos a ponernos un ejemplo. Dice, en enero, un vendedor de automóviles predijo que la demanda para febrero sería de 142 coches. Por tanto, fijaros que lo que está diciendo es que él en algún momento hizo este cálculo. Forecast febrero es alfa por la demanda de enero más 1 menos alfa por el forecast de enero. Pero toda esta parte de aquí está oculta para nosotros. Lo único que sabemos nosotros es que el valor final fue 142. Y el modelo dice, o el enunciado dice, la demanda real en febrero fue de 153. Por tanto, fijaros que fue superior a la que yo había pronosticado. Por tanto, mi pronóstico fue erróneo. Fue erróneo y lo lógico es que si yo pensaba que iba a haber 142 y finalmente ha ido a 153, yo aumente el 142 para que se acerque a 153. ¿De acuerdo? ¿Cómo? La gerencia eligió una constante de suavizado de alfa 0,2. ¿Cuál será la demanda de marzo? ¿Cuál es mi pronóstico para la demanda de marzo? Pues fijaros que ahora tiene sentido que yo, que ya no uso T, y que lo que hago es poner las letras completas de lo que significa cada cosa, sí que comprenda o sí que entienda qué es lo que significa exactamente esta T-1. Es el periodo anterior. Y ahora lo único que hay que hacer es sustituir 0,2, 153 y aquí 142. ¿Sí? Y este valor es, dicho de otra manera, 1 por 142 más 0,2 por 153 menos 142. ¿Sí? Fijaros que básicamente lo que he hecho aquí es decir que esto es 0,2 por 142 más 11. Y ahora este 153 menos 142 es este 11. Y alguien me dirá, profe, usted se enrolla mucho y explica cosas que no tienen, no entiendo por qué está haciendo estos tejemanejes matemáticos. Pues porque este 11 fue mi error. Me equivoqué de 11. Por tanto, lo que voy a hacer es aumentar el 142 proporcionalmente con esta constante de aprendizaje en este 11 de aquí. Por tanto, 142 más 2,2, 0,2 por 11 es 2,2, pues sale 144,2. ¿Sí? Detalles importantes. 1. Si tienes un problema con los subíndices, dales nombre. ¿De acuerdo? Escribe el nombre completo. Si tienes un problema porque el subíndice dice marzo, digo T-1, y tú no lo entiendes, pues ponle nombre. Y el mes pasado, pues el mes pasado fue el mes de marzo.
Y ahora, ¿cuál es el siguiente pronóstico para el siguiente mes? Pues el siguiente mes a marzo es el mes de abril. Y ahora es mucho más fácil de entender. 2. Alfa hace que el incremento, decremento, por error, sea más chico, más pequeño que el error observado. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo lo que hago es decir, me he equivocado de 11, pues subo en 11. Voy a ir haciendo tumbos, como hacía con una media móvil de valor pequeño. Dicho de otra manera, un alfa grande equivale a una media móvil con pocos periodos. Y una alfa pequeña corresponde o es equivalente a una media móvil con muchos periodos. ¿Sí? Detalle 3 importante. En el alisado simple, el último valor de forecast coincide con mi estimador del valor del nivel de la serie. Por tanto, mirando este enunciado de aquí, ¿sí? Mirando este enunciado de aquí, yo podría haber hecho estas dos preguntas. A principios de enero, a principios de febrero, ¿cuál hubiera sido el pronóstico de ventas para mayo? Y la respuesta que me tendríais que haber dado es: a principios de enero, el mejor estimador de nivel que tenía la persona era que pensaba que el fenómeno funcionaba con un 142, que se vendían 142 coches al mes. Por tanto, la respuesta a esta pregunta hubiera sido 142. Sin embargo, si me haces la misma pregunta a principios de marzo, mi respuesta hubiera sido: a principios de marzo ya he podido actualizar mis ventas con el valor de 153, mi pronóstico con el valor de 153. Y tras actualizar mi pronóstico con el valor de 153, lo que tengo es que mi nuevo forecast, mi nuevo nivel, es 144,2. Por tanto, la misma pregunta a principios de marzo se hubiera contestado con un 144,2. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo el mundo lo ha entendido? No, me perdí en la segunda pregunta. ¿Entiendes? Sí. De la misma pregunta, esa. Vale, esta de aquí. Fíjate que a principios de marzo
tu paquete de información conocida incluye las ventas de febrero. ¿Sí? Entonces, si incluye las ventas de febrero, lo lógico es que hayas hecho este cálculo ya. Que hayas actualizado tu máquina de hacer pronósticos para incluir la demanda de febrero en el pronóstico. Y al incluir esa demanda de febrero en el pronóstico, lo que tienes es que tu nuevo pronóstico, que incluye toda la información hasta el 28 o 29 de febrero, implica unas ventas de 144,2 al mes. Por tanto, tu nuevo pronóstico debería de ser 144,2 al mes. ¿Sí? Eso es porque se mantiene como el nivel. Claro, porque tú lo que supones es que tu modelo en realidad es así. Tu modelo es nivel más azar. ¿Sí? Voy a intentar representártelo con un dibujo, a ver si con un dibujo queda más claro. Tú no sabes cuál es tu valor. Tú crees que tu valor es una cosa como esta. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí, si eliminas el primer punto, no me dirías que tiene tendencia la serie. Seguramente este fenómeno debe de comportarse como esto de aquí. Una recta. Pero tú no sabes cuál es el valor de esa recta. Tú sabes que tu fenómeno crees que se comporta como el valor de Y es A más 0 por T más un azar. Entonces, tú lo que dices es, bueno, con la información disponible hasta este punto, ¿cuál sería tu mejor estimación? Pues seguramente tu mejor estimación con valores hasta este punto sería este de aquí. Y ahora llega un nuevo dato, que es este. Y ahora con estos dos datos, lo que harías sería corregir. Dirías, uy, me parece que me he quedado corto, porque ahora con este nuevo dato veo que está mucho más arriba. Por tanto, a lo mejor lo que tendría que hacer es pensar que es este de aquí. Este cálculo de este punto es alfa por el nuevo valor más 1 menos alfa por el antiguo pronóstico. ¿Sí? Y ahora resulta que llega este nuevo dato. Entonces fíjate que dirías, uy, pues seguramente me he quedado corto de nuevo, o corta de nuevo, porque estoy por debajo. Pues voy a subir un poco más mi pronóstico. Por tanto, en este periodo de aquí, si tú me dijeras cuál es el valor que creo que tiene esta serie, cuál es la estimación del valor que yo creo que tiene esta serie, sería que se comporta según esta recta de aquí. ¿Sí? Y ahora, cada vez que llega un valor nuevo, yo lo que recalcularía es el valor de la serie. Por ejemplo, ahora llega este valor de aquí, y fijaros que da menos de lo que yo pensaba que tenía que dar, por tanto, mi estimación sería que ahora la recta tendría que estar un poco por debajo. Y ahora llega un valor nuevo, que es este de aquí, y fijaros que como ha llegado este valor nuevo, digo, a lo mejor ese un poco, pensaba que era muy poco, y en realidad es un poco más, por tanto ahora mi estimador, en vez de ser este puntito de aquí, el puntito verde que tenía aquí, pues va a ser el puntito azul que tengo aquí. Y así poco a poco, fijaros que cada vez que me llega un nuevo dato, hago un pequeño cambio, un pequeño cambio, un pequeño cambio, un pequeño cambio. El nivel de radicalidad del cambio que hago lo controla la alfa.
Si pongo un alfa muy chiquita, los cambios van a ser pequeñitos. Si pongo un alfa muy grande, los cambios van a ser radicales. Por tanto, alfa juega el papel de controlar cómo de importante es el nuevo valor respecto al antiguo pronóstico. Y fíjate que el antiguo pronóstico se ha calculado a través de todos los valores antiguos. ¿Sí? Y todas las matemáticas y todas las fórmulas que he puesto antes, todo esto, y estas fórmulas de aquí, un segundo, porque escribo mucho, todas estas fórmulas de aquí, son eso, son precisamente eso. Cada vez que llega un nuevo dato, modifico esta f de t. ¿Sí? Y como en este enunciado lo que te estoy diciendo aquí es que tú tienes más información, porque ahora la pregunta ya no es a principios de febrero, la pregunta es a principios de marzo. Por tanto, has podido utilizar el valor de febrero para cambiar tu dibujito. Tu recta ha cambiado, porque ya incluye el punto de febrero. Por lo tanto, tu respuesta tiene que ser distinta. Tiene que ser una combinación del punto de febrero y de todos los valores anteriores. ¿Te ha quedado claro, Javiera? Sí, pero al ir agregando los nuevos valores hay que, por ejemplo, en este caso era de un mes con el anterior. Con la estimación del anterior. ¿Quieres hacer un caso en que hubiera varios meses? Sí, por ejemplo, acá dice todos los valores antiguos. ¿Cómo sería eso cuando se va elevando al cuadrado y al cubo? No, te lo voy a hacer más fácil, ¿vale? Fíjate esto de aquí. ¿Sí? Entonces, esto es la serie real. Y ahora, yo he hecho un pronóstico. Entonces, para hacer el pronóstico de febrero con alfa 0,3, yo tengo que inicializar, os dije que inicializáis con un valor. Y ahora, ¿cómo haces el pronóstico para marzo? Pues el pronóstico para marzo, que es este valor de aquí, es 0,3 por la demanda que hubo en marzo, digo en febrero, más 0,7 por el pronóstico que tenía para febrero. Y si haces este cálculo, te sale este valor de aquí. ¿Sí? Ahora, imagínate que lo haces para julio. ¿De dónde sale este valor de aquí? Pues es 0,3 por el valor nuevo del mes anterior, que es el valor de junio, 50, más 0,7 por el valor del pronóstico que tenía para junio, que es 40,29. Y si haces este cálculo, te sale este valor de aquí. Fíjate que si lo haces mes a mes, al final harás el cálculo del último, que es el pronóstico del mes que no tienes datos, que es este de aquí. ¿Y este de aquí cómo se ha calculado? 0,3 por el último periodo más 0,7 por el pronóstico para el último periodo. ¿Sí? Este dibujo de aquí, o este cálculo de aquí, correspondería a el tipo de cálculo 2. ¿Sí? Y está hecho para dos valores diferentes de alfa, para 0,3 y para 0,5, pero el cálculo se hace exactamente igual. Lo que acaba sucediendo es que si os fijáis, tenéis la fórmula para 0,3 y el caso que cada valor se calcula teniendo en cuenta los anteriores, por ejemplo, el valor del periodo 7 se ha calculado teniendo en cuenta el valor del periodo 6, del periodo 5, del periodo 4, del periodo 3, del periodo 2 y del periodo 1, pero no se ha tenido en cuenta calculando cada valor individualmente, sino que se ha tenido en cuenta con la fórmula reducida, en vez de calcular alfa por no sé qué, alfa por 1 menos alfa por no sé qué,
alfa por 1 menos alfa al cuadrado por no sé qué. Se ha calculado con la fórmula reducida, que es esta, que da exactamente los mismos valores que la otra, pero tiene en cuenta todos los periodos anteriores. ¿Vale? Esa, la roja es para alfa igual a 0,3 y la verde sería para alfa igual a 0,5. Y se ha calculado igual, con estos valores, pero con alfa. ¿Te ha quedado más claro? Sí. A ver, el problema gordo, y ahora ya vamos a entrar en el detalle de tipo prueba. El problema gordo, y con esto acabo la clase y pasamos al control. Por tanto, aquellos de vosotros que necesitéis reconfiguraros, reinstalaros, conectaros a Quizzith y entendáis lo que he explicado hasta ahora, pues podéis empezar. El problema gordo es que estamos mezclando dos cosas. La cosa 1 es cómo funcionaríamos en la práctica. Y la cosa 2 es cómo funcionamos en un control o una prueba. Vale, en un control o en Profe, una una prueba. pregunta. Dime, Javiera. Delante para el alfa pequeño y alfa grande, ¿cuál era la diferencia? Una alfa pequeña equivale a una media móvil con un valor muy grande. Por tanto, muy poco aprendizaje nuevo y muy poco olvido de lo antiguo. Un alfa grande quiere decir una media móvil pequeña. Por tanto, un muy grande olvido y un muy gran aprendizaje de lo nuevo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionamos en un control o en una prueba? Pues en un control o en una prueba, yo os doy todos los datos. Y luego os hago pensar que algunos no los tenéis. Por tanto, hay muchísimos ejercicios que os doy una matriz entera. Pero en la práctica, esto no es la forma de funcionar. En la práctica, lo que acostumbra a suceder es que hay un día que llega un dato nuevo, actualizo el modelo y listos. ¿Sí? Por tanto, por ejemplo, un modelo de pronóstico que se podría utilizar considera que cada día 1 de mes se mira lo que se vendió el mes pasado, se agrega todo y se recalcula el pronóstico para el mes. Y por tanto hay un problema el 1 de enero, un problema el 1 de febrero, un problema el 1 de marzo, un problema el 1 de abril, un problema el 1 de mayo. Pero el usuario no lo ve así. No lo ve así. Él lo ve como todo esto de aquí ya pasó. Y todo esto de aquí no ha pasado. Y partiendo de los valores marcados en verde, calculamos los valores en amarillo. ¿Sí? Y estos valores en amarillo se convierten en mi modelo. Profe, pero no había que ocupar el de julio, ¿o no? ¿Perdona? ¿No había que ocupar el de julio?
Claro, este. Ah, sí, claro, tienes razón. Sí. En realidad el dibujo está... un momento, voy a aclarar el dibujo porque los índices me han liado igual que a vosotros esta vez. Me he jugado una mala pasada, igual que a vosotros. En realidad se usan estos valores en verde para calcular estos valores en amarillo. ¿De acuerdo? Y en realidad ni siquiera esto, porque tú cuando lo tienes solamente para un valor. Por ejemplo, podría ser para alfa 0,3. Por tanto, esto de aquí tampoco existe. Y lo que haces es, yo tenía un pronóstico de 43,14. Ahora ha llegado un valor de 47. Pues mi nuevo pronóstico tiene que ser mayor que 43,14. A partir de ahora mis pronósticos van a ser a 44,3 hasta que llegue nueva información. Y ese es el problema que se encuentra la persona en ese momento. Justo en ese momento. Sergio me pregunta, ¿alfa grande quiere decir media móvil pequeña? Sí. Y alfa pequeña es equivalente a media móvil grande. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado más claro, Javiera? Sí, profe. Profe, Dime. ¿la media móvil es lo que hemos estado calculando o qué es lo que era? La media móvil es lo que hemos hecho a principio de clase e hicimos la semana pasada. Ya. Ahora estamos haciendo alisado simple. ¿Sí? Fíjate en cómo he hecho la estructura. Medias móviles. Todo esto es media móvil. Todo lo que he calculado aquí era media móvil, media móvil, media móvil, media móvil, media móvil, media móvil. Y ahora, cuando he acabado la media móvil, que ha sido más o menos a finales del primer bloque, he empezado alisado simple. Y he dicho, las medias móviles hacen esto, el alisado exponencial hace esto otro. Y ahora he dicho, una alisado exponencial es como una media móvil ponderada. Y le da la lógica a la selección de pesos. Y entonces he empezado a explicar el alisado exponencial simple. ¿De acuerdo? ¿Le ha quedado claro a todo el mundo? ¿Sí? Bueno, pues si no hay dudas, en estos últimos 7 minutos vamos a hacer el control.